Hola, ¿qué tal? Saludos. La CEPAL, la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, una organización que yo, vaya, admiro mucho y lo demuestro porque continuamente estamos transmitiendo sus reportes y hablando de ellos, etcétera. Llegó a mis manos un reporte bien interesante acerca de China y Latinoamérica como un conjunto mismo de economías en vías de desarrollo, ¿no? Y básicamente este reporte se llama China y Latinoamérica, diálogo y cooperación para los nuevos retos de la economía global, y de nuevo habla sobre los países emergentes como un conjunto, incluyendo en la misma bolsa a China Ujú, y a América Latina. ujú. Uno de los que preparó este informe está con nosotros en pantalla, Osvaldo Rosales. Él es el director del área de comercio internacional e integración de la CEPAL desde su oficina esquinera, con muy linda vista, en el edificio de la CEPAL en Santiago de Chile. ¿Cómo estás, mi querido Osvaldo? Muy bien, muy bien. Ah, Gusto de hablar contigo. igualmente, me da gusto saludarte. Leyendo este interesantísimo informe que ustedes prepararon a raíz de la visita del premier chino, que de hecho estuvo con ustedes ahí en el edificio de la CEPAL, ¿no es Sí, cierto? exacto. Mira, me saltaron así una serie de cosas. Yo creo que la primera pregunta así amplia que yo te haría es, ¿quién es más importante y más vital para quién? ¿Latinoamérica para China o China para América Latina? A ver, dividiría la respuesta en dos ámbitos, uno global y luego uno regional. Mm, Hay un trabajo interesante de la OCDE que realiza el siguiente cálculo. Toma una muestra de 20 países en desarrollo, sin China, que en su conjunto representan el 80% del PIB de los países en desarrollo, excluido China. Y ve cómo reacciona el crecimiento de estos países respecto a lo que pasa con el crecimiento del G7 y respecto al crecimiento con China. Y por lo tanto calcula lo que los economistas denominamos la elasticidad de ingreso. Es decir, en cuánto varía el PIB de los países en desarrollo cuando el PIB del G7 varía en un punto y en cuánto varía cuando pasa lo mismo en el caso de China. Y la conclusión es que en la década 2001-2010 la elasticidad de ingreso del PIB de los países en desarrollo es más alta respecto de China que respecto del G7. O sea, en otras palabras, los países en desarrollo para su crecimiento hoy día dependen más de lo que esté pasando con China, de lo que esté pasando con el G7. ¿Ya? Ahora, cuando uno aplica eso en la región, que sigue siendo válido en el agregado, detecta dos subzonas muy diferenciadas. Una es México y Centroamérica, que están mucho más ligadas a Estados Unidos, y otra Sudamérica, que está mucho más vinculada a China. Y en el caso de América del Sur, sin ninguna duda, el crecimiento económico depende hoy día mucho más de China, de lo que pasa en China, que de lo que pasa en Estados Unidos o de lo que pasa incluso en la crisis europea. En el caso de México y Centroamérica, todavía el vínculo sigue siendo fundamental con Estados Unidos. claro. Ahora, a mí siempre me ha llamado la atención, eh, vaya, este fenómeno del que tú hablas es muy conocido. Toda América del Sur sabe que su crecimiento ha venido sustentado por lo que le compran de China, pero la pregunta es, China me parece, es claro, acrecenta o quiere hacer más fuertes estos lazos, ¿no? Es decir, Sí. con todo y que es natural el comercio entre las dos partes y que va a seguir siendo natural, a Ujú. China me parece que las quiere fortalecer las relaciones por medio de inversión y por medio de una serie de iniciativas más. La pregunta es ¿por qué y para qué? Bueno, China, para poder crecer a un mínimo de 7 u 8%, necesita acceso estable, seguro a materias primas, minerales, energía y alimentos. Y claro, cuando uno mira el mapa mundial, América Latina es un gran proveedor de estos bienes. Por lo tanto, a China le interesa tener una relación consolidada con estas economías que le pueden proveer esas materias primas, esa energía, esa alimentación. En segundo lugar, China también busca eh, establecer presencias comerciales estables a lo largo del tiempo. Porque claro, hoy día el alca está en el freezer, Uh -huh. pero sabemos que los asiáticos piensan a 30, 40 años plazo.
y ellos podrán pensar que más temprano que tarde alguna iniciativa de este tipo se va a reeditar en América Latina o en el hemisferio. Y al mismo tiempo, Europa también está avanzando con su red de acuerdos comerciales en la región, que ya incluye a Centroamérica, incluye a México, a Colombia, a Perú y a Chile. Y por lo tanto, le interesa a China que sus productos no se vean perjudicados en términos de no tener acceso a este tipo de preferencias comerciales y pueda haber entonces una desviación de comercio que les afecte. En tercer lugar, sabemos que China es el principal ahorrante del mundo hoy día. Es el principal tenedor de reservas internacionales y por lo tanto cuando la Federal Reserve dice que va a tener una política expansiva hasta el 2015, lo que está diciendo es que las tasas de interés en Estados Unidos van a estar bajísimas de aquí a ese momento y lo mismo en Europa. Y por lo tanto, ¿qué está haciendo hoy día China con sus reservas? Las mantiene en dólares, las mantiene en bonos del Tesoro norteamericano y por lo tanto está perdiendo riqueza. Y desde ese punto de vista la posibilidad de tener inversiones en el resto del mundo, en Asia, en África, en América Latina, también en Europa, es parte de este proceso gradual de internacionalización de las empresas y de los bancos chinos. Y claro, ellos también buscan unir los dos elementos de manera de poder invertir en proyectos de infraestructura o en proyectos productivos que les faciliten a su vez ese acceso a las materias primas, a los alimentos, que supone una economía que va a seguir creciendo a tasa elevada y que está inmersa en un proceso de urbanización creciente que genera la consabida demanda por alimentos, cambios en la dieta y todo aquello, en lo cual América Latina puede jugar un rol muy importante. Claro, ahora, ¿qué nos puedes comentar acerca del cambio de la dinámica? Porque hasta hace 10 años, Estados Unidos era el socio principal de toda América Latina. Sí. Ahora, yo quiero pensar que que entonces Estados Unidos reclamaba o compraba commodities o materias primas a América Latina, que es lo mismo que está comprando ahora China. Entonces, yo creo que la pregunta aquí es, ¿a quién le está sustituyendo? ¿A quién le sustituyó? ¿Qué mercado? Es decir, Estados Unidos le sigue comprando exactamente lo mismo para América Latina. China vino a sumar. ¿Cómo cambia la dinámica económica en América Latina o en Sudamérica a partir de que China está demandando tanto los commodities? Sí. Bueno, yo creo que el hecho de que China se haya incorporado a la economía mundial y que a partir del 2001 haya ingresado a la OMC, en el fondo significa no solo desviar comercio, es decir, que parte del cobre que producía Chile que iba a Estados Unidos ahora va a China, sino que también generó una demanda neta que antes no existía. Entonces, vino a sumar, China viene a sumar. Vino a sumar, efectivamente. Y es en esa suma, entonces, en esa adición neta de demanda por recursos naturales, lo que explica el boom en el precio de las materias primas que hemos estado viviendo desde el inicio de esta década. Ya. ¿Hasta qué punto Sudamérica le está costando? ¿Hasta qué punto es un costo para Sudamérica esta demanda de las materias primas de China en términos de industrialización? Porque mi preocupación aquí, y lo hemos hablado antes tú y yo, Osvaldo, es que me parece a mí que América Latina, Sudamérica se está durmiendo mucho en sus laureles de los commodities y no está industrializándose, no está diversificando sus economías. ¿Y cuál es el problema con esto? Te preguntaría yo. Bueno, el problema es que cuando uno mira la historia económica, uno no encuentra experiencias de países que hayan conseguido desarrollarse exclusivamente sobre la base de pocos recursos naturales. Los países que han logrado hacerlo sobre una base de recursos naturales, como el propio Estados Unidos, como Canadá, como Australia, como Nueva Zelanda, son países que a esos recursos naturales le agregaron tecnología, le agregaron conocimiento y reforzaron el eslabonamiento entre los recursos naturales con la manufactura, con los servicios, con la ingeniería asociada. Es esa última parte lo que la región no está haciendo. Y claro, la tentación ahí de no moverse porque la foto está saliendo bien, digamos, estamos creciendo al 4 al 5%, porque los términos de intercambio son muy favorables, estamos acumulando reservas internacionales, la inflación es baja, entonces, bueno, no hay que innovar. Y ahí, claro, ahí está el problema que tú ves de que en el mediano plazo eso significa debilitar la complejidad productiva, que es un elemento fundamental, la complejidad en el entramado productivo, que es un dato central en toda la experiencia exitosa de desarrollo. Claro.
Ahora, varias consideraciones aquí. Primero que nada, muchas de las inversiones que se fueron a China, es decir, tú lo comentaste al principio, de alguna manera las economías de México y de China son competidoras. Y Ujú. ahora mucho flujo de inversiones que se habían ido a China originalmente a costa de México están regresando a México. Sí, sí. Entonces, bueno, primero que nada, ¿qué tan importante es este movimiento? ¿Qué tanto le va a afectar a China? ¿Qué tanto le Mm. va a beneficiar a México? Y yo creo que la segunda pregunta también, bueno, primero vámonos con ese tema. Bueno, mira, ahí hay un tema interesante y es que en los últimos 5 años el incremento en el salario mínimo en China ha sido bastante intenso Exacto. y eso ha ido arrastrando eh, la estructura salarial. Ujú. Y hoy día hay algunos cálculos que muestran que a nivel de los salarios de menor calificación, salario mínimo y similares, hoy día el salario chino está levemente por debajo del mexicano. Lo que hace a China más caro. Exactamente. Y eso, fíjate que uno lo ha podido apreciar. Y uno entra en las tiendas en Washington, en Nueva York, y ya hace un par de años volvía a apreciar prendas centroamericanas a nivel de camisa o poleras que habían estado desterradas, Mm, pero están volviendo a aparecer, ¿no es cierto? Porque por estructura de costos ya el precio chino empieza a ser algo más elevado. Y eso también es parte de un proceso que está siendo impulsado por las autoridades chinas de manera de irse trasladando crecientemente hacia rubros que sean más intensivos en innovación, más intensivos en conocimiento y alejándose de lo que es la producción masiva ya. de bienes manufactureros intensivos en mano de obra barata. Ya, ahora, eso quiere decir que México, pero México también está en ese nivel, ¿no es cierto? Es decir, México también está especializándose más en obra, en asuntos más tecnificados. Es pregunta. Sí, sí, sí. O sea, el caso que estaba dando en particular, uno lo ha reflejado en la maquila textil, que ha tenido una cierta recuperación. Y en los otros rubros, ahí el tema, más que estrictamente de costos, que por cierto siempre es importante, es también un tema de política y de innovación. Porque, por ejemplo, ya que estamos hablando de México, la industria electrónica de Guadalajara, de Jalisco, sí puede reinventarse y a través de un proceso interesante, ¿no es cierto?, con las autoridades del gobierno regional o provincial, el sector privado, llevaron a cabo joint venture, proyectos con universidades y lograron reconquistar espacios competitivos en el mercado norteamericano, desplazando a los productos chinos que los habían a su vez desplazado antes. O sea, acá no es solo un tema de costo salarial, sino que también un tema de política y de apuesta a la innovación. Claro. Ahora, otro punto que a mí me parece bien interesante es con todo este petróleo prospectivo que tiene Estados Unidos, que está encontrando mucho más petróleo. Leí por ahí un encabezado que hablaba de que las empresas de Europa estaban muy preocupadas porque los costos de producción de Estados Unidos se iban a bajar muchísimo porque el acceso a petróleo iba a ser mucho más Ujú, fácil y mucho más barato ujú. y tenían miedo de salirse de la competencia. ¿Has tú, como economista, la CEPAL, ha podido todavía sentarse a ver? Esto es un fenómeno muy nuevo, pero ¿tienes algún comentario al respecto de cómo sería este escenario mundial en 5 años con un Estados Unidos con precios de energía mucho más baratos y en teoría haciéndose mucho más competitivo? La verdad es que no me he incursionado todavía con números en ese escenario, Pues ¿ah? tema Pero interesante, ¿no? es muy interesante, es muy interesante. Ahora, yo creo que eso en todo caso refuerza una percepción bastante difundida en quienes siguen la economía internacional, que señala que Estados Unidos sigue estando en mejores condiciones que la Unión Europea para retomar crecimiento, sin ninguna duda. Ahora, eso no resta en absoluto valor a las dificultades que hoy día están enfrentando y el precipicio fiscal y todo eso que muy bien puede hacer que la política sea suficientemente dañina y que se logre imponer Okay. sobre algunas ventajas económicas que pueda tener. La intención de la pregunta en realidad era para tratar de conocer qué amenazas tiene el crecimiento futuro de China. De ahí venía la intención de la pregunta tanto de Estados Unidos como de México.
Es decir, Sí. ¿qué garantía o amenaza hay de que China siga creciendo arriba del 8% durante los próximos 5 o 10 años? Y que le va a beneficiar directamente a América Latina. Sí. Mira, yo he seguido bien de cerca el tema y yo creo que la posibilidad de que China crezca entre 8% o más en los próximos 7, 8 años es bastante elevada. Yo no veo dificultades para ese ritmo de crecimiento. Mm. Lo que sí están ellos involucrados, y es un tema muy complejo, políticamente e institucionalmente, es en de cambiar la estructura del crecimiento. ¿Qué quiero decir con esto? Ellos venían con un modelo de crecimiento muy apoyado en la inversión. Se dice en las exportaciones, pero es básicamente en la inversión. Te doy un par de cifras al respecto. Antes de la crisis subprime, el coeficiente de inversión sobre el producto era 40%. El coeficiente de consumo sobre producto alrededor del 30%. El equivalente en Estados Unidos de consumo es 70-73%. Entonces, claro, un peso tan grande de la inversión en el producto termina favoreciendo una distribución del ingreso concentrada, termina generando toda la ineficiencia que conocemos en términos de grandes proyectos elefantiásicos que son ineficientes, que no tienen demanda, que son elefantes blancos, todo lo que conocemos. Y por lo tanto, ya las directrices del plan quinquenal 2011-2015 señalaban que había que desplazarse hacia mayor consumo, menor inversión. Sin embargo, vino la subprime. Y cuando viene la subprime, fin del 2008-2009, se cae el comercio mundial, caen las exportaciones chinas 35% en el primer trimestre, y los chinos reaccionan con un programa contracíclico que básicamente es reeditar lo que sabían hacer, que es apoyarse en la inversión. Resultado de lo cual, el coeficiente de inversión hoy día es 50% del producto. Entonces, lo que quiero decir es que la transición desde el estado actual hacia un mayor nivel de consumo es bastante difícil porque para que las familias puedan efectivamente consumir más, tienen que tener ciertas seguridades básicas en términos de una red de apoyo social que no existe. Ujú. Entonces eso significa que este proceso va a ser gradual y que vamos a seguir todavía con un peso importante de la inversión durante varios años. Pero gradualmente van a ir elevando ese coeficiente de consumo y por lo tanto dándole mayor espacio al mercado doméstico. Interesante. Bueno, y de todo esto, el resumen es que tú esperas que en los siguientes 5 o 10 años China siga creciendo al menos un 8% y por Sí. tanto sea dentro de 5 o 10 años el desempeño y de la compra y la influencia económica sobre América Latina sea lo misma que fue hace 5 o 10 años. Sí, quizás levemente menor que la que fue el 2008, digamos 2007-2008, en que los precios estuvieron por las nubes, pero todavía los precios seguirán muy por encima de la tendencia histórica. Interesante. Osvaldo Rosales de la CEPAL, la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, desde Santiago de Chile. Te agradezco muchísimo tu tiempo. Siempre un placer charlar contigo, mi querido Osvaldo. Igualmente, el placer es mío. Hasta luego.